Bienvenidos, les saludamos. Este es Casa de Dios Internacional, el pastor Francisco Cruz, pastor Emilio Uribe. Les damos un saludo en este precioso día y este es un segmento informativo de la palabra de Dios y vamos a pasar con el pastor Emilio Uribe. Bienvenido. Dios lo bendiga, un privilegio poderlos saludar a través de estos medios. Y bueno, estamos muy contentos por todo lo que se está dando a través de estos segmentos. Somos Casa de Dios Internacional, soy pastor Emilio Uribe y estamos aquí una vez más para poder comentar y platicar acerca del tema que estamos llevando a cabo, que es guerra espiritual. Y lo invitamos a que se ponga cómodo, a que tome estos 15 minutos que vamos a estar tocando este tema con pastor Francisco Cruz, con su servidor. Gracias por estarnos sintonizando, por estarnos viendo y siguiendo. Ahí estamos en las plataformas, estamos en Facebook, estamos en YouTube. Y recuerden, lo animamos y lo invitamos a que siga buscando de Dios, siga buscando la instrucción de Dios, la palabra de Dios, que la llenura del Espíritu Santo siga con usted en toda esta travesía que estamos enfrentando ahora en estos tiempos, pero todo obra para bien, porque muchos nos estamos acercando de una manera más dispuesta a nuestro Creador, a nuestro Señor Jesucristo. Dios lo bendiga, pastor. Gloria a Dios. Estamos tocando el tema guerra espiritual. Sabemos que estamos viviendo en un tiempo profético, un tiempo que la Biblia nos alinea a los acontecimientos que se acercan a esta tierra. Y muy pronto estaremos hablando de escatología, qué es lo que se está viendo en este mundo conforme a la Escritura. Pero primeramente hemos estado tocando este tema de la guerra espiritual, porque sabemos que es una realidad para nosotros los hijos de Dios, que estamos en una guerra. Pero en el segmento anterior hablamos que no era una guerra física, era una guerra espiritual y debemos conocer al enemigo, el territorio, las armas, cómo pelea el enemigo y cómo nosotros nos debemos de defender. Y ese es el tema que vamos a estar desarrollando en estos programas, que vamos a estar hablando de guerra espiritual, porque a veces pensamos que es algo normal, común. Me pasa esto porque me siento mal, porque me siento débil, porque estoy batallando. Pero en realidad debemos de discernir de dónde surgen estas emociones, estas tensiones, estas batallas. Y la Biblia claramente nos enseña a través de los estudios que desde el principio el enemigo, Lucifer, Satanás, el diablo, se levantó contra Dios y quiso ser como Dios. Y desde ahí se inició una guerra, desde la eternidad se inició una guerra donde el enemigo, Satanás, engañó a la tercera parte de ángeles, que ahora vemos los demonios, los ángeles caídos, y han venido contra la raza humana, tratando, así como lo hicieron con Adán en el huerto, y hicieron que pecaran y que fueran expulsados del privilegio. Desde entonces el enemigo ha venido atacando y afectando al ser humano porque quiere robarle la salvación, la bendición que Dios les otorga. Amén, pastor. Amén, pastor. Bueno, entrando en este tema, el mundo a través de los siglos se rige por una cosmovisión. En este segmento estamos hablando de lo que es una cosmovisión espiritual, que es algo muy importante para la humanidad, porque todos a través de los siglos han creído en algo. Vamos a poner un ejemplo: los griegos tenían su cosmovisión espiritual en sentido hacia los dioses, el dios del agua, el dios del fuego, el dios del aire. Los griegos tenían sus dioses y aún más dioses que no nombramos ahorita, pero ellos en esa cosmovisión espiritual que tenían, creían en muchos dioses de elementos. Y es muy importante que entendamos que todos los seres humanos a través de los siglos siempre buscamos algo más allá de lo que vemos, que es una cosmovisión espiritual. Y es ese tema el que se está tratando en este día, acerca de la cosmovisión espiritual cristiana, en lo que nosotros hemos venido siendo desarrollados y hemos visto un efecto sobrenatural sobre nuestras vidas que nos ha transformado en esa cosmovisión. Es por eso que venimos a hablar de guerra espiritual, porque sabemos que más allá de lo que vemos y tocamos hay algo, que eso siempre el hombre se ha preguntado qué hay, pero todos sabemos que hay un Dios poderoso y es regido por una cosmovisión espiritual, y es el tema que se está tocando en esta tarde. Amén. Y si podemos ver cómo el mundo hay una fuerza invisible. Recuerdo una vez una película
que hablaba del diablo, amén. Y dice que cuando se le apareció una manifestación a este joven le narraba a otra persona y le decía: recuerdo que mi madre siempre me dijo que así como había un diablo, hay un Dios también. Entonces nosotros debemos de ver las fuerzas que tratan de regir y dominar en este mundo. Si hablamos de demoniología, podemos ver la teología de los espíritus, de Satanás y sus funciones. Entonces sabemos que el territorio que se pelea es espiritual, porque somos seres de espíritu, alma y cuerpo, y en nuestro espíritu somos influenciados por las fuerzas espirituales. Entonces tengo un pasaje aquí de la escritura que quiero leer, y se encuentra en la carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículos 3 y 4, dice: porque aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Aquí miramos que aunque andamos en la carne, físicamente nos movemos por lo físico, nos movemos humanamente, porque tenemos pies, manos, tenemos tacto, vista, oír, oler, probar. Tenemos los sentidos en nuestro cuerpo y nos movemos en la carne, en lo físico. Pero aunque andamos en lo físico, no militamos en lo físico, porque nuestras armas no son físicas, pero son espirituales. Pero lo dice para destrucción de fortalezas. Y vamos a entender esto mientras entramos en el tema, porque Efesios nos habla de las fortalezas que vienen a atacar nuestra vida, nuestra mente. Porque aquí es donde se pelean las batallas, en la mente, en el pensamiento. Hay un pasaje que dice: tal es su pensamiento, tal es él. Y si el enemigo puede sembrar sus mentiras, sus engaños, sus estrategias, va a tratar de dominar al ser humano y traerlo a una esclavitud. Por eso dice que las armas no son carnales, pero poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Fortalezas son murallas, son barreras, son paredes que el enemigo pone en la mente para detenerte, para paralizarte, para engañarte y que tú pierdas las bendiciones del Señor. Pero por eso, al entender las armas que tenemos, son poderosas para derribar todo aquello que el enemigo ha sembrado en tu mente y se ha bajado a tu corazón, y por eso hoy te encuentras en la situación que tú te encuentras. Amén, pastor. En esta cosmovisión, el mundo se rige por dos fuerzas, es decir, la fuerza del mal y la fuerza del bien. Podemos ver que este mundo se rige con un negativo y un positivo. Podemos poner un ejemplo: hay alto, hay bajo, hay negro, hay blanco, hay bueno, hay malo, hay dulce, hay salado. Todo tiene un positivo y un negativo en esta cosmovisión que se rige el mundo por el bien y por el mal. Entonces quiere decir que si todo tiene un positivo y un negativo, podemos también decir que hay Dios, hay diablo, hay bondad, hay maldad, hay amor, hay odio. Es una cosmovisión regida, genuina, que enfrentamos día a día. Y estamos en dos bandos: o estamos en el bien o estamos en el mal. Sabemos perfectamente que el bien se rige por un ser bueno, que es Dios, que nos ha proveído de todo el amor, de todo el cuidado. Pero también sabemos que hay maldad, que hay odio, que hay destrucción, que podemos ver el crimen, la violencia. Entonces ese es el tema que se está hablando hoy en este segmento: guerra espiritual. ¿Cómo podemos contrarrestar ese mal con el bien? ¿Cómo podemos hacerlo? Estando agarrados del bien, que es Dios, y que nos da los medios, los recursos para poder pelear esta batalla espiritual. Amén. Y vemos aquí donde dice las armas de nuestra milicia, en las armas que tenemos para pelear en esta batalla. Jesús se tuvo que enfrentar, siendo hijo de Dios, contra el enemigo, contra Satanás. Lo vemos en los evangelios, lo vemos en Mateo capítulo 4, cuando es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y vemos los ataques que el enemigo levantó, y no vamos a entrar en detalles en ese acontecimiento de los evangelios, pero una de las cosas que el Señor usó es la palabra del Señor, porque la palabra, nos dice Hebreos 4:12,
que es como una espada de dos filos. La palabra de Dios tiene poder para dividir, para cortar, para penetrar. Cuando estamos en el Espíritu de Dios, esa palabra tiene poder que se activa cuando hablamos la palabra. Y esa es una de nuestras armas que estamos tocando en este segmento. El arma de la palabra del Señor. Porque dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Cuando Dios habló, cuando Dios sopló vida a las cosas, se hicieron por su palabra. Y nosotros tenemos la habilidad de hablar la palabra de Dios. O sea, que si Dios nos da su palabra para poner principios, valores, verdades, promesas, cuando nosotros la decretamos en la fe, las cosas se materializan en lo físico. Vemos el mover de Dios en lo físico. Y Satanás sabe el poder de la palabra, por eso hay tanto impedimento para que la gente estudie su palabra. Hay estadísticas donde nos enseñan que las personas, hay un porcentaje donde las personas nomás leen su Biblia cuando van a la iglesia. Y ahora que tenemos los medios movibles, como los teléfonos, el iPad, ahí rápidamente vamos y encontramos más rápido. Ya no tenemos que aprendernos los libros como antes de la Biblia y buscar versículos, capítulos. Nomás uno mete la información y surge ahí el versículo, el capítulo. Entonces se ha facilitado, pero también puede a la vez venir en contraprudente porque nos impide estudiar. Y si esta estadística habla de que la gente lee nomás la Biblia en la iglesia, pero no en su casa, entonces si tú no te estás armando con esta arma, que es la palabra de Dios, ¿cómo te vas a defender contra el enemigo? Porque no es contra carne y sangre, es en lo espiritual, que tú vas a derribar fortalezas, porque Dios respalda su palabra. Entonces necesitas conocer y entender la palabra para que entiendas tu arma, con qué estás peleando, porque Jesús contra el enemigo peleó con escrituras, peleó con versículos. Aún Satanás decía porque escrito, pero Jesús decía, pero lee todo lo que está diciendo la palabra, porque el enemigo cambia la palabra, el enemigo la usa en otra forma, para que no la entiendas, para engañarte con la misma palabra. Por eso es importante conocer. Jesús le dijo, pero escrito está. Y sacó los versículos que fueron la espada para derribar al adversario. Amén. Estamos siendo muy prácticos en esta enseñanza. Y es muy interesante, hermanos, amigos que nos están sintonizando, que estamos siendo prácticos, hablando, no estamos dando mucha teología, sino estamos siendo prácticos. En esta cosmovisión que estamos hablando, vienen enseñanzas de Europa. Llegó la conquista, y en esa conquista llegaron de diferentes partes de Europa conquistadores. Unos trajeron lo que es el cristianismo y otros trajeron lo que es la religión, y nos vinieron a enfrentar aquí a estas tierras que es América. Y aquí se practicaba mucho las tradiciones indígenas en América Latina. Creían en dioses, en diferentes cosas, y eso es lo que ha venido a tener una controversia en América, donde se habla del cristianismo, donde se habla de las religiones, donde también se habla del ocultismo, porque hay personas que creen en esto, creen en el otro, creen en aquello, y eso es lo que ha provocado tanto desorden en la fe de las personas. Es por eso que te venimos diciendo en este segmento y hablándote de lo que es la cosmovisión cristiana, lo que es presentarte a Dios, lo que es presentarte las armas para pelear esta guerra, porque hoy estamos acostumbrados a que nos ofrecen esto. Hablaba yo, prediqué ayer sobre personas que creen en cosas, que el horóscopo, que el indio amazónico, que todo eso, y eso es una cosmovisión acerca de dioses. Pero te queremos decir en este segmento que únicamente hay uno que puede traer a tu vida la restauración, la respuesta, la sanidad, el amor y la paz, que es tu Creador, Jesucristo, que es el que te conoce y te formó y tiene todos los recursos para otorgártelos a ti, si tú le crees a Él, para que tú pelees esa guerra espiritual. Cualquiera que sea que estés enfrentando, hay una respuesta en Cristo Jesús. Amén. Entonces hemos concluido este segmento, regresamos al próximo y continuamos con Guerra Espiritual.